Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. ¿A quién le hizo esta pregunta Ruth? ¿Te gustaría saber? Quédate conmigo los siguientes 30 minutos aquí en este tu programa Unidos en el Amor de Cristo con Elizabeth Maldonado. Te espero. Bienvenidos, es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Es un privilegio, estamos estudiando el libro de Ruth que lleva el nombre de su protagonista. Ruth es una mujer moabita que se quedó viuda aún siendo muy joven, pero también ella tuvo la oportunidad de liberarse, de regresar a su nación por medio de su suegra Noemí. Pero ella tomó una decisión de no regresar a lo que ella conocía. Ella quería ir a donde Noemí pertenecía. ¿Te conectaste la semana pasada? Si no, no importa, seguiremos aquí en el capítulo 2 de este hermoso libro de Ruth. En el estudio anterior estudiamos, amén, que Ruth recitó un verso muy hermoso que yo lo siento más como un compromiso hacia su suegra, lo cual también había quedado viuda y también sin hijos y desamparada. Mira, te voy a volver a recordar ese versículo de la semana pasada. Ruth 1:16. Y voy a estar leyendo de la NTV, es la Nueva Traducción Viviente. Y si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, ábrela, lee conmigo y así aprendemos juntos. Pero este versículo del primer estudio es Ruth 1:16. Y dice, pero Ruth respondió a Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Qué bellas palabras que en su momento tornaron esas palabras en un hecho, porque dice que al momento que ella recitó esto, ellas se encontraban caminando hacia la tierra de Noemí. Empezaron su viaje, no era un viaje corto, iba a durar algunos días, pero ella estaba decidida y dice que llegaron a Belén. ¿Se acuerdan qué quiere decir Belén? Ciudad del pan, así es. Miren, dos viudas recién vueltas ahora a Belén, ya una vez llegando allí, después de la ausencia de Noemí de 10 años, y donde tendrían ellos que buscar una solución para suplir su necesidad básica. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasará con Ruth en una tierra desconocida? ¿La aceptarán como extranjera? ¿Se adaptará Ruth a la nueva cultura? Esto lo estudiaremos el día de hoy en el capítulo 2 de ese libro de Ruth. ¿Estás listo con tu Biblia? Vamos a estudiar. El título de esta mañana es ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Y nos estamos basando allí en el versículo de Ruth 2:10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó, ¿no soy yo una extranjera? Vamos a ver a quién le estaba diciendo esta pregunta Ruth, amén, en este versículo. Pero antes que nada, quiero que tomes un lápiz, una pluma, apunta este número.
es la línea de oración. Alguien está al otro lado recibiendo llamadas si hay una necesidad de oración por tu vida espiritual, física, emocional o por alguien. Marca este número que está en la pantalla, es el 915-532-8518. Una vez más, 915-532-8518. Haz las llamadas. Alguien está allí atento, atendiendo a esa necesidad, porque nos gustaría orar por esas necesidades antes de terminar el día de hoy. Vamos allí una vez más. Dice Ruth 2:1, empezando en el versículo 1. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí, el cual murió en Moab. Un pariente de la familia venía siendo alguien que pertenecía a la misma tribu, podía ser hermano, pudiera ser tío, bueno, un hombre cercano. Y dice que era un hombre rico, literalmente un hombre de valor, que sabía manejar sus finanzas, que sabía manejar su vida y que tenía una capacidad inusual de obtener y proteger su propiedad. Mira, vamos a ver aquí qué significa Booz. Su nombre significa en él hay fuerza. Nunca se había casado quizás, o quizás era viudo, pero él estaba sin una mujer o una esposa. Sigamos leyendo el versículo 2. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de granos que van dejando atrás. Y Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Wow, qué bonito. Yo me puedo imaginar que cuando Ruth dijo estas palabras, no te dejaré, a donde tú vayas yo voy a ir. Para Noemí en ese momento fue un lazo que la hizo mamá a hija, porque aquí le da su bendición y le dice: hija, puedes ir, o sea, te bendigo, ve. Entonces aquí de ir a recoger espigas, dijimos que ellas llegaron más o menos cuando ya se estaba levantando la cosecha, más o menos en abril, a mediados de abril, a principios de mayo. Entonces dice que había una ley de Moisés, que ellos podían levantar la cosecha, pero las orillas las tenían que dejar intactas, porque esto era para que les sirviera a las viudas de alimento, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces dice que Ruth fue aquí, qué hermoso, qué hermoso. Y dice que ella empezó a recoger las espigas en este campo que ella encontró. En el versículo 3 lo leemos. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Cuando nosotros queremos conocer a Dios y vamos a una tierra, a un lugar que no conocemos, ahora decir a una vida que no conocemos, dejamos lo conocido para entrar en esta nueva vida con el Señor. Déjame decirte que Dios siempre va a tener un campo listo donde tú puedas ir a recoger el alimento que tu vida espiritual necesita. En este caso, como Ruth, ella necesitaba un alimento natural y ella fue a este campo. Ahora, había muchos campos, pero ella llegó a un campo de este hombre llamado Booz, y más adelante vamos a conocer un poquito más de la integridad de este hombre. Así tu vida, tú quizás piensas: ¿a dónde voy a ir ahora? ¿A dónde me dirijo? Mira, Dios, el Padre eterno, Él está cuidando de ti. Él te va a guiar al campo correcto. Él te va a guiar a la iglesia correcta, a la casa correcta. Él va a empezar a dirigir tus pasos. Simplemente ten la confianza de que tienes la bendición de Dios y empezar a caminar, así como Ruth. En el versículo 4, aquí miramos: mientras estaba allí, llegó Booz, el dueño de la tierra, Booz de Belén, y saludó a los cosechadores. Él les preguntó allá a ellos y les dijo: el Señor sea con ustedes, el Señor los bendiga. Y eso respondieron los cosechadores. En el versículo 5, entonces Booz les preguntó a su capataz:
¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, la joven moabita que volvió con Noemi. El versículo 7, esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar. Ella se ha esmerado tanto, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Wow. Vemos allí cómo Boaz trata a sus trabajadores, porque él llega y les dice, Jehová sea con vosotros. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre íntegro, un hombre que respetaba, que cuidaba a sus servidores, porque les saluda de esta manera tan respetuosa y tan amable. Esta insólita práctica laboral pone el manifiesto, amén, el carácter que Boaz poseía hacia sus trabajadores. Las gavillas aquí eran las espigas que ya ellos agarraban en manojos, ya estaban atadas para ser transportadas ya fuera del campo. Y dice también ahí que él dijo, pues, ¿quién es esta joven? Esta joven captó su atención, quizás porque nunca la había visto, obvio, pero también algo, pues como decimos, captó su atención porque él pregunta específicamente por ella. Me imagino que no era la única viuda, me imagino que no era el único huérfano extranjero que estaba allí. Pero dice que él preguntó y su trabajador le dice, pues es la que vino con Noemí, es la extranjera, pero ¿sabes qué? No ha parado, ella trabaja y está levantando. Ella no ha parado más que unos segundos, quizás para tomar aire fresco, para descansar un poco y seguir levantando esa cosecha. Aquí vemos que Ruth llegó a ese campo y no perdió la oportunidad. Ella no sabía si el día de mañana ya no le iban a permitir entrar en ese campo o si la iban a correr. Ella no perdió nada de tiempo. Dijo, mientras esté aquí yo voy a aprovechar, y ella empezó a levantar esa cosecha. Dice que después de oír lo que el trabajador le dijo, dice que Boaz en el versículo 8 se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro lado. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Aquí vemos que ahora él se dirige, el dueño del campo, hacia la extranjera y le dices, te recibo. Eres bienvenida aquí. No se te ocurra ir a otro lado. Aquí vas a encontrar lo que tú necesites. Wow. Qué gracia Dios había puesto en Ruth. Yo me puedo imaginar que fueron esas palabras de decir, tu Dios, Noemí, será mi Dios. Ella dejó sus dioses y dijo, ahora tu Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, es mi Dios. Y desde este momento que ella dijo que Dios era su Dios, Dios empezó a encargarse de su hija y de la responsabilidad que ahora ella cargaba al mantener a su suegra Noemí. Dice que le dice Boaz, hija mía. Quiere decir que Boaz era un poquito más mayor que ella quizás. Y vemos que aquí hay un parentesco, pero no con Noemí ni Ruth, sino con Elimelech. Él ya no está vivo. Pero qué bonito cuando el lazo familiar sigue allí. Para Ruth le dijo, no te vayas. Y ella lo tomó de una manera muy, muy agradable, porque él le sigue dando instrucciones en el versículo 9. Fíjate qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Le está dando instrucciones específicas a Ruth. En el 10 dice, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Y con este texto empezamos este hermoso estudio, porque dice aquí que le dijo ella, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? O sea, en otras palabras, ¿quién soy yo? O sea, yo nomás vine a este campo, empecé a levantar, pero ¿qué he hecho yo para que tú tengas esa bondad? Es que a veces no hace falta decir, yo me vine con Noemí, la acompañé, la estoy cuidando, no la dejé. No. El Dios Todopoderoso sabe
sabe lo que hacemos en secreto y en público Él nos lo recompensa. Y era lo que estaba pasando con Ruth, porque le dijo también, le agregó en ese mismo versículo: no soy más que una extranjera. En otras palabras, no pertenezco con ustedes. No merezco la bendición que ustedes me están dando. Pero aquí vemos, amén, que Ruth recordaba en todo momento que era extraña y que como tal debía comportarse con humildad. Pero lo que ella no sabía es que en los planes de Dios, ella ya no era una extranjera. Ella renunció a todo lo de ella. Ella ya no era una extranjera. Ella se había convertido en una hija de Dios. Ella se había convertido parte del pueblo de Dios, parte de Belén, donde Noemí pertenecía. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Quizás también ese reconocimiento de la gracia, el favor de Dios. Mira qué hermosas palabras, gracia y favor. Es lo mismo que Dios tiene con nosotros. La gracia, el favor, algo que no merecemos. Pero sin embargo, Dios cada día trae su bendición a nuestras vidas. Porque su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Quiere decir que cada día Dios está depositando su gracia, su favor sobre cada uno de nosotros. Así es que si tú ahorita estás diciendo no lo merezco, así como Ruth, no merezco tanta bondad, Señor. ¿Quién soy yo? Soy un pecador, una pecadora. Mira, te he fallado, o quizás ya ni atiendo a una iglesia, no leo tu palabra, no oro. ¿Quién soy yo para que tú sientas tanta bondad, tanta misericordia hacia mí? Déjame decirte que el Dios mismo que está bendiciendo a Ruth sigue bendiciendo el día de hoy. Simplemente humíllate delante de Él y dile: Señor, aunque no lo merezco, lo recibo como vos estás haciendo el favor y gracia sobre Ruth. Recibo tu gracia, recibo tu favor. Porque el día de hoy, viernes 15 de septiembre, Dios empezará a hacer cosas grandes sobre tu vida. Wow. Sigamos leyendo ahí en el versículo 11, pero quiero hacer una pausa. Quiero que si tienes una necesidad, tomes tu teléfono, deja la necesidad, alguien la va a estar escribiendo. El número está allí en pantalla, es el 915-532-8518. Llama, queremos orar contigo al final de esta transmisión, porque el favor y la gracia está sobre tu vida. El favor y la gracia está sobre tu vida. Wow, qué hermoso. Dice el versículo 11. Sí, lo sé, respondió vos. Vos ya sabía que ella era una extranjera, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Él había dicho lo que ya sabía. Yo sé lo que hiciste. No me lo tuviste que decir. Yo sé lo que has hecho. Dejaste todo esto por seguir a Noemí. Esto hablaba bien de Ruth, de la buena acción que Ruth ahora estaba haciendo con Noemí. Era una influencia muy fuerte para vos que Ruth hubiera hecho esto. Ahora vemos aquí, ¿se mantendrá Ruth en este campo de vos? Vamos a seguir leyendo. El versículo 12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Versículo 13. Espero, continuar siendo de su agrado, Señor. Así le respondió Ruth. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Aquí vemos que vos no solamente le permitió estar en el campo, sino empezó a soltar una bendición sobre Ruth. Ahora, Ruth, eres extranjera, pero ya no más. Viniste sola, pero ya no más. Las alas del Todopoderoso, en el cual viniste a refugiarte, están sobre ti. Asimismo, las alas del Omnipotente, de Dios,
están sobre tu vida. Puedes estar pasando un momento muy difícil. Te puedes estar sintiendo sola, sola, enferma, triste, no sé, desorientado, que no cabes en el lugar que estás. Pero yo también te digo que Dios te está diciendo, puedes habitar bajo mis alas. Ahora el Dios Todopoderoso está cubriéndote en esos momentos tan difíciles. Eso, hay muchos versículos en el Salmo, en el libro de los Salmos, que dice estar bajo las alas del Omnipotente. Así bendijo Booz a Ruth, a la luz de la recién descubierta consagración al Señor y dependencia de Él. Posteriormente acogería bien la respuesta de Dios a esta oración. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 14. Después, a la hora de comer, Booz la llamó, ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio de comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Dios es un Dios de bendición, es un Dios de propósito y también es un Dios que trae provisión. Aquí el vinagre era un vino agrio mezclado con un poco de aceite, ponían su pan y esto les ayudaba a que ellos apagaran esa sed, porque me imagino que el sol estaba fuerte mientras ellos cosechaban. Sigamos leyendo aquí el versículo 15. Cuando Ruth regresó al trabajo, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenle recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Acuérdense que estamos leyendo que las orillas no las podían cultivar porque era para las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Pero ahora Booz le dice a sus trabajadores, déjenle un poquito más allí tirado para que ella lo recoja. Es más, déjenle de los manojos que son para la exportación, para que también ella los junte a propósito. ¿Qué piensas? ¿Que porque ahora hay leche en tu refrigerador fue una coincidencia? No, es un propósito de Dios, que ahora tienes para la gasolina, para suplir una deuda. ¿Piensas que eso fue casualidad? No, es Dios proveyendo para tu vida. Es que Dios está trabajando a tu favor. Observemos cómo en todo ello Booz manifestó el espíritu de la ley, a ir más allá de lo que la ley de Moisés le exigía. Quería alimentar a Ruth y a Noemí, dejarla recoger más de lo que era por la ley dicho. Qué hermoso, porque Dios nunca te va a dar algo para que te falte, te va a dar más que suficiente. El 17, así que Ruth recogió cebada ahí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Mira el 18, luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado en la comida. Dice que ella llegó con toda esta canasta llena de todo lo que había levantado, pero también llegó con grano tostado, o sea, ya comida preparada, porque dice que ella comió hasta que sació, pero le sobró. En su mente Noemí siempre estaba allí presente. Y dice que una efa es casi como el alimento para 10 días para ellas dos. Imagínate, ella pensaba ir un día a ver qué recojo. Sin embargo, regresa con comida casi para 10 días para 2 personas y con comida preparada. Dice el 19, ¿dónde recogiste todo este grano hoy? Noemí estaba asombrada. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces dice que Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Mira el versículo 20, que el Señor lo bendiga. Ahora Noemí está bendiciendo a este gran hombre. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre no es uno de los nuestros, es pariente nuestro.
uno de los más cercanos que puede redimir a nuestra familia. Vamos a leer el versículo 21. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. El siguiente redentor. Vos es un tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que vino a redimir, alguien que nos vino a rescatar de la vida que estábamos viviendo. Él vino a ofrecer su sacrificio. Él vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros para salvarte, sí, a ti y a mí, y que juntos pudiéramos vivir esta vida de abundancia y comer del fruto del bien y su misericordia. Dice aquí el versículo 23. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió granos con ella hasta el fin de la cosecha de la cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Qué bendición, Ruth para Noemí. Ella fue la que la cuidó, la alimentó, trabajó y allí halló gracia con este hombre Booz. ¿Cómo es que Booz se encuentra en la genealogía de Cristo? Esta es una pregunta que te estoy haciendo. Esto lo veremos en el siguiente programa aquí, Unidos en el Amor de Cristo, con la pastora Elizabeth Maldonado Chaires, aquí del ministerio Llamados para Impactar, de la hermosa ciudad de Las Cruces, donde Dios está haciendo espacio para ti y tu familia, y alguien está a la puerta esperándote. Amén. Mira, antes de terminar, quiero hacer una oración. Han llegado muchas peticiones. Gracias, gracias. Iván Manzano, Claudia, el Señor supla. Finanzas, Paola, Isabel, Alfredo, el Señor trate con ellos. Esther, el Señor trate con ellos. También que el Espíritu Santo les traiga paz, unidad, alegría a su familia. Oremos, Daniel, sanidad completa y familia. A orar por Mariano, sanidad, Amanda, sanidad de cáncer. Gustavo, licencia y permiso de trabajo, sanidad y salvación para su familia. Ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, cada una necesidad, Padre, tú conoces, mandamos tu mano de poder, tu mano hasta ahí donde ellos están, Padre Santo. Para ti no hay distancia. Nos acercamos a esa palabra de fe en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.